Hola, ¿qué tal? Nuevamente con otra emisión de las cápsulas de conocimiento, que ya son un clásico, de Asalra. En esta oportunidad vamos a estar con un colega y amigo, especialista parlamentario. Su nombre es Domingo Massa. Domingo Massa es el director de publicaciones, director general de publicaciones del Honorable Congreso del Senado de la Nación. Es además decano de la Universidad de Morón. Se desempeña como directivo en la FACSE, en la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La verdad, un gusto, un placer y un gusto que me doy hablar con un amigo y con semejante profesional. Domingo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Mario por la invitación, por la presentación y por el saludo. El placer es mío y siempre honrado de poder contribuir al excelente trabajo que realizamos permanentemente en ASAM, ¿eh? Bueno, genial, Domingo. Directamente al tema, me interesa saber tu visión respecto del rol del Parlamento en la gestión de los países, ¿no? Este tema de entender al Parlamento como parte de la gestión propia. Contanos. Bueno, muchas gracias Mario. La pregunta es muy amplia, pero permite ser abarcativa y aclarar algunas cuestiones que habitualmente uno olvida cuando está trabajando en estos temas. Ser parte del Poder Legislativo implica de alguna manera ser parte de la gestión y en términos generales, si hablamos en el mundo, nos vamos a encontrar con que esto es algo que se reitera. Es muy difícil imaginar que una nación, la que fuere, no tiene poder legislativo. De hecho, siempre invito a que hagan lo mismo, observar las cartas de constitución de cada uno de los países y en general las constituciones nacionales de las distintas naciones arrancan por el poder legislativo. En la nuestra, por ejemplo, más del 40% de su texto tiene que ver con el poder legislativo. Es decir, el poder legislativo es uno de los poderes hacedores de llevar adelante la actividad del Estado y de hecho tiene que ver con la participación directa de la gestión. Por muchos motivos. Las formas clásicas determinan que es quien habilita de alguna manera o no a través del marco normativo para que el mismo Poder Ejecutivo pueda tener funcionamiento. Segundo, tiene una clara función de control. Y así hay un gran número de enumeraciones que ustedes podrán conocer si tratan de navegar un poco por la misma teoría, aquí o en el exterior. Sin embargo, hay algunas cuestiones que no podemos soslayar. La primera es que el Poder Legislativo, por cualquiera de sus formas, por la que recibe proyectos en la Argentina, ya sea por la Cámara de Diputados, por el mismo Senado, por el Poder Ejecutivo o por la iniciativa popular, que lo hace por supuesto nuevamente a través de la Cámara de Diputados, porque es así donde los ciudadanos se ven representados, que está de alguna manera u otra percibiendo cuáles son las necesidades que tiene la población o los distintos estados argentinos para llevar adelante algún tipo de satisfacción conjuntamente con el Ejecutivo y con el Poder Judicial. Hay una teoría que hemos desarrollado hace unos años ya, en una tesis, que demuestra cómo existe un vínculo directo entre el Poder Legislativo y el exterior, no solamente con el marco fronteras adentro de una nación. Es más, nosotros demostrábamos como gran parte de los proyectos que se tratan en una nación, independientemente de cuál es de la que estemos hablando, en el concierto de las naciones, tiene que ver por la influencia externa. Esto no es negativo. Esto es muy positivo porque tiene que ver con ser parte del planeta Tierra. Mario, estamos hablando de una nación que a principios del siglo XIX supo ser más del 3.5% de las exportaciones de la Tierra, que luego fue perdiendo posiciones en términos de comercio internacional, aunque aún hoy sigue estando dentro de las 50 economías más grandes de nuestro planeta, el nivel de influencia que probablemente podamos tener parece menor. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen y que hacen que los proyectos tengan incidencia entre un país y el otro? Por ejemplo, las innovaciones. Por ejemplo, lo que refiere a estándar, nivel y calidad de vida. Por ejemplo, lo que tiene que ver con tecnología. Por ejemplo, la globalización. Por ejemplo, el asimilar nuevas necesidades producto de las comunicaciones y poder estar informado que de otra manera no se podía. Mirá, Mario, qué interesante esto. Prácticamente en ningún país del mundo quedó aislada la posibilidad de trabajar cuestiones relacionadas al COVID-19. ¿Por parte de quién? Del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. En ambos casos. Todas las naciones en su poder legislativo han debatido y discutido medidas que tienen que ver
con el COVID-19. ¿Qué diferencia ha tenido esta pandemia con respecto a muchas otras? La velocidad de circulación de la pandemia. ¿Qué particularidad? Ha habido alguna otra, por supuesto, en la historia tan contagiosa como esta, pero la velocidad de circulación de esta fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque quien la traslada es un ser humano y la posibilidad de circular de un punto al otro de la Tierra es mucho más rápida, ni hablar con las comunicaciones. Entonces el nivel de incidencia es mucho mayor. Varía, por supuesto, en términos porcentuales, según la apertura que tiene cada economía y las características de cada nación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Poder Legislativo? Trabajar siempre sobre proyectos, pero estos proyectos inciden notoriamente en la forma de gobernar. Es imposible imaginar que el Poder Ejecutivo esté aislado de lo que el Poder Legislativo determina. Insisto, con sus más y con sus menos, dependiendo de la nación y el momento de la historia. Bárbaro, bárbaro. Y me quedaba con una parte, vos recién hablaste y fuiste al tema del COVID-19, ¿no? Y cómo influyó. Vos fijate que en una visión, cuando empezó el tema de la cuarentena, claro, la reacción más rápida fue la del Ejecutivo, precisamente porque administran en el diario. Pero cómo quedó de manifiesto después la reacción del Poder Legislativo y la importancia que el Poder Legislativo cumpla con su rol, ¿sí? Su rol como parlamentario y su rol como fiscalizador. Yo creo que en ese caso se reaccionó como se tenía que reaccionar, quedando de manifiesto que un país, una nación, no puede ir adelante si no funciona paralelamente a la administración el sistema legislativo, como fiscalizador, como control. ¿Qué opinas vos de esto, Domingo? Es interesante lo que decís y voy a decir algo. La verdad es que desde el comienzo de la pandemia, el Poder Legislativo en la Argentina, me refiero a nivel nacional, su Congreso, compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no interrumpió jamás la actividad. ¿De qué manera se fue llevando adelante la actividad en el Poder Legislativo? Con las características que hoy tiene, por ejemplo, en el campo de la educación. Sistemas remotos, no presenciales, la presencialidad muy administrada en los casos que es necesario. Pero, por ejemplo, hagan un seguimiento de la cantidad de sesiones que se llevan desde el inicio de la pandemia a la actualidad. Y es muy superior a periodos completos de otros momentos en los cuales el número de sesiones fue mucho menor, sí, incluso anualmente. Nosotros llevamos este año más sesiones que todo el año pasado y se están llevando de modo remoto por motivos de seguridad médica, claro está, pero no solo no se han visto interrumpidas, sino que han llevado un nivel de eficiencia muy elevado en cuanto a los resultados. No me refiero a la calidad de los proyectos, sino desde el punto de vista técnico, en lo que se conoce como, nuestra Constitución así lo determina, el proceso de formación y sanción de las leyes. Esto es algo que se ha prácticamente repetido en la mayoría de los estados provinciales argentinos. Qué interesante esto, la potestad originaria sigue estando en manos de las provincias, pero con función delegada en algunos casos para que la nación administre. ¿Qué temas, por ejemplo? La función tributaria no se vio interrumpida de ninguna manera. El poder de reacción ha sido necesariamente el primero, el del Poder Ejecutivo, porque el mismo término lo indica, llevar adelante la ejecución, la gestión. Pero tengo que decir algo, Mario, quienes somos del paladar de estudiar mucho lo que pasa con el término gestión parlamentaria, que vino a reemplazar o agregar información a lo que era técnica legislativa, hemos visto cómo no ha sido solamente un tema de reactivo, de reacción producto de una enfermedad que se vio de modo masiva amenazando al mundo, sino que fue un tema de administración también. Es decir, no interrumpir la actividad que tiene que ver con la economía, con lo social, con las necesidades de la población. Desde el punto de vista legislativo, la verdad que ha superado todas las pruebas. No solo desde el punto de vista tecnológico, sino también aquí hay que reconocer tres cosas. Primero, las estructuras de las cámaras. Segundo, el manejo de las autoridades para poder resolverlo. Cuatro, tal vez. Tercera, el vínculo con los otros poderes, por ejemplo, con el Ejecutivo, para que esto no se vea interrumpido. Y la cuarta, que me parece muy interesante, cómo los empleados estuvieron, la fuerza laboral, a la altura de las circunstancias, porque se pusieron al hombro para resolver esto. El otro día, en un reportaje académico, que me decían del exterior, me dicen, ¿qué opina del efecto COVID y el campo educativo? Y que en el mundo, Mario, no solamente en la Argentina, en el término, vos también sos docente, en el término de 2 o 3 semanas debimos todos transformarnos en especialistas en educación a distancia, no presencial. Entonces, ¿qué pasó con el Poder Legislativo? Que todo el mundo, sin tener acceso a sus escritorios, debió demostrar que realmente en el Poder Legislativo se trabaja.
Porque si no se trabajara en el Poder Legislativo, cuando llega la situación emergente como esta, no se podría haber tenido respuesta como la que se tuvo. Vos sabés que apoyando esto que vos decís, voy a tomar una frase tuya, Domingo, más de una vez que te la escuché decir a vos, pero en realidad tenemos sistemas presidencialistas y estamos acostumbrados a eso. Y en el ideario popular pareciera ser que si no funciona el Ejecutivo no funciona nada, pero que el resto de los poderes pueden o no funcionar en menor medida. Sin embargo, en la Constitución el primer poder que aparece es el poder legislativo. Así que el hecho de que seamos presidencialistas, bueno, es una forma de, un sistema distinto, pero el legislativo tiene un rol preponderante, con lo cual adhiero a lo que vos decís. Y respecto de la tecnología y este uso, tuvimos que aprender a hacer tecnología, bueno, estas charlas surgen precisamente por la necesidad de estar conectados y usar la tecnología, algo que antes por ahí no nos apoyábamos tanto. Esto es, y digo, dicho sea de paso, agradeciendo a los muchachos de Hora 60, que son los que hacen posible, los que tienen este estudio acá en San Isidro, provincia de Buenos Aires, que tienen este estudio y hacen posible estas charlas. No sé, vos, Domingo, si tenés algo más con lo que ir cerrando, contanos. Bueno, primero, un gran saludo también para la gente del estudio y por la predisposición que ponen como para que esto pueda funcionar. Y este es un ejemplo. Mirá, Mario, qué paradójico. Nosotros somos amigos personales, tenemos un vínculo profesional de muchos años de trabajar juntos. Y fíjate cómo de modo remoto podemos resolver esto. ¿Qué ha pasado con el Poder Legislativo? 3 o 4 cuestiones. Estuvo a la altura de las circunstancias. Esto tengo que repetirlo. ¿Por qué motivo? Por lo que te decía, si no se hubiese venido trabajando a lo largo de las décadas, en nuestro caso, no por nuestra edad, sino por la antigüedad del Congreso. En más de 100 años, más de 150 años, esto no se podría haber llevado a la práctica. Sí, algo que es interesante por lo que dijiste, Argentina es no solo presidencialista, probablemente es un esquema por su base constitucional hiperpresidencialista, pero donde el Poder Legislativo, cuando tiene que estar, está. Y esta fue una circunstancia. Yo siempre quiero dejar en claro, en muchos términos, en lo internacional, con la diplomacia parlamentaria, la paradiplomacia parlamentaria, con lo transdisciplinar que implica el trabajo en el legislativo. Mario, dos cosas aquí. La primera, transdisciplinarmente abarca todo. No hay campo científico de las necesidades que no pase por el Poder Legislativo. Lo económico, lo social, lo médico, lo militar, lo judicial, las comisiones lo demuestran. Y segundo, que no me parece un tema menor, ha demostrado que si bien hay cuestiones pétreas, porque dependen de nuestra Constitución, no hemos sido dogmáticos. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo que adaptarse a las circunstancias, el Poder Legislativo demostró que tenía reacción. Por último, ahora sí, felicitarte, Mario, por estar promoviendo permanentemente este tipo de ensayos, porque genera sensibilidad para que la gente interprete lo que se hace. Bueno, muchas gracias, Domingo. Seguramente vamos a contar con vos unas cuantas veces. Vos sos parte de Asalra, sos directivo de Asalra también. Y además estás en el equipo que va a Portugal en el próximo CLAT, en noviembre. Así que estamos en contacto. Domingo, muchas gracias por todo, como siempre, un gusto. Y en otro momento nos volvemos a conectar para seguir hablando de esto que tanto nos gusta. ¿Sí? Gracias, Domingo. A disposición, agradecido soy yo y un saludo para todos. Gracias, Domingo.